Siguen llegando los resultados, a algunos nos llegan también virus respiratorios, pero no importa, resfriado o no, les sigo trayendo los videos de resultados y esta vez cargado con las eléctricas y el avioncito forrador, la TAM. Así que no perdamos más tiempo que me tengo que ir a acostar. ¡Comencemos! ¿Cómo está toda mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén mejor de salud que yo. Abríguense las patitas, no se resfríen, yo caí. Pero en este canal no venimos a hablar de enfermedades respiratorias, sino que venimos a hablar de acciones de las empresas, de los estados de resultados que nos siguen llegando. Vamos a hablar de 4 que reportaron este lunes 28 de abril. Como les decía en un principio, vamos a hablar de las eléctricas Pehuenche, Enel Generación y Enel Chile, y vamos a cerrar con la TAM. Así que les doy la lata cortita del disclaimer para partir. Recuerden, chiquillos, que todo lo que hablo en este video tiene fines educativos e informativos. Educativo para enseñarle a leer estas líneas, estos estados de resultados, entiendan los números, e informativo para que sepan cómo les está yendo a sus empresas. No es para nada mi intención influir en ustedes si es conveniente o no influir en estos instrumentos, puesto que los estados trimestrales por sí solos no son suficientes para ello. Tienen que hacer un estudio más global, más completo para tomar ustedes la decisión. Así que, como siempre les digo, chiquillos, sean responsables e inviertan de acuerdo al criterio propio. Dicho todo eso, partimos por la más chiquitita, vámonos con Pehuenche. Una Pehuenche y una Enel Generación que todas cambiaron su moneda funcional. Estábamos acostumbrados a que nos reportaran en pesos chilenos, a partir de este año no, hace un par de trimestres la verdad. Vamos a empezar a leer estos números en dólares, pero para fines prácticos es lo mismo, hay que hacer la conversión nomás. Y ya vemos que el beneficio bajó bastante, bajó más o menos un 30, un 40%. De hecho, en el razonado lo estamos viendo, una disminución del 39,4%. Y en el razonado nos da rapidito las razones, es muy simplecita de entender. Pehuenche, disminución de un 33% de los ingresos, principalmente por la disminución de energía vendida, volumen, y compensado en parte por el aumento de los precios promedios. Ojo, en el mercado spot. ¿Y por qué les digo ojo? Porque este resultado nos llegó el día sábado. Podríamos haber inferido que iba a ser una realidad parecida para toda la eléctrica, pero el resto de eléctricas, las que vamos a ver a continuación, no solamente tienen mercado spot, también tienen el mercado libre o el otro, los clientes regulados, si mal no me equivoco. Por lo tanto, no es llegar y hacer una comparación. De hecho, la subida en el precio spot para el caso de Pehuenche no fue menor, entonces le ayudó a compensar bastante la bajada en volumen. Entonces ya sabéis que tenía una buena, una mala, pero sumando restando igual implicó una disminución, como veíamos aquí, del beneficio de un 39%. Entonces, viendo esto rápidamente, ya sabemos por dónde van los números de Pehuenche. Entonces eso ya nos explica por qué los ingresos bajaron de 63 millones de dólares a 42, por la explicación de que acabamos de leer en el estado razonado. Materias primas es ínfimo. Pehuenche tiene una central hidroeléctrica en alta cordillera, prácticamente no tiene materias primas, por eso que el margen bruto de contribución es prácticamente lo mismo que la energía vendida, y por lo mismo es que tenía una depreciación prácticamente ínfima. Pehuenche es una empresa de verdad muy simplecita de entender, por eso que después de estas ventas, restando estos costos menores, prácticamente tenía el mismo número. Por eso es importante finalmente saber qué pasó al principio. Si vendiste harto, vaya a ganar harto; si vendiste poco, vaya a ganar menos. Costo financiero: Pehuenche no tiene deuda. Ingreso financiero: prácticamente plata que le llega, plata que da en dividendo Pehuenche, por eso es que tiene poca caja que le genere intereses. Ajustes de moneda: esto es prácticamente el ajuste del dólar, si subió o si bajó en el periodo, y para de contar, pues. Y luego el impuesto proporcional más o menos a lo que ganó. Veamos si estamos cerca del 27 como siempre. En efecto, calcado 27. Te fijáis que Pehuenche no revierte ni un análisis, prácticamente todo viene acá a entender cómo va el negocio de la energía. Entonces Pehuenche al final del día, ocupando un dólar de 9.40 creo que está, ganó 40 pesos por acción en este trimestre. Como siempre les digo, esto es mucho, esto es poco. Bueno, aquí estamos viendo el comportamiento de Pehuenche en los últimos trimestres de los últimos 5 años. Si se fijan, en general Pehuenche no tiene un comportamiento tan estacional. En general es parejito. Depende ya más de la cantidad de agua que tengan, de la energía generada, vendida, el precio spot, pero en general, si se fijan, los precios parejitos. Y si vemos los últimos trimestres, donde venía ganando 60 pesos, un poco más, un poco menos, pero en ese rango, que te baje a 40, podríamos hablar de que fue un trimestre bastante flojito para Pehuenche. Y como es una empresa que no tiene deuda, que no tiene depreciación y amortización, cosas que te alteran mucho el cálculo en el estado de flujo, si es que hay un poco de cosas raras, vemos que no. Aquí esto es prácticamente lo mismo que acabamos de leer en el estado razonado, por lo tanto vaya a llegar a una conclusión bastante similar. Fíjate, el CAPEX prácticamente nulo, prácticamente el flujo operativo es el que se convierte a flujo de caja libre, y lo que les decía, prácticamente todo, ¿dónde está? A dividendo. Fíjate la cantidad de caja que le quedó a Pehuenche. Si Pehuenche prácticamente no maneja efectivo, todo lo reparten dividendos. Entonces es un poco redundante leer el estado de flujo, porque en el fondo con el de resultados te basta. Así que flojito los resultados de Pehuenche. Ya habría que ahondar más de por qué se generó esta baja en la venta del mercado spot. Otras eléctricas que vamos a ver también les bajó el spot, me parece. Debe haber sido un tema
de demanda del trimestre más que nada. Hay que estar viendo los siguientes trimestres si lo repunta o no. Lo más probable es que sí. Ya vimos el comportamiento de la utilidad de Pehuenche, es muy estable. Eso no quita que tengamos a veces trimestres que sean un poquito más débiles, pequeños tropezones, pero que no te van a cambiar el panorama de la empresa. Y Pehuenche, que no ha sido ajena a la expansión de múltiplo que ha tenido las empresas chilenas. Aquí estamos viendo el ratio PER. Pehuenche funciona muy bien con ratio PER, dado que es muy estable su generación de beneficios. Este es el historial que teníamos desde el 2006 y la tiene en puntos más bajos en 7,8. Estamos hablando de plena crisis subprime. La tenía en máximos de PER de 20-22 veces en 2016, cuando el mercado chileno estaba un poquitito caro, y más o menos promedio aquí la tenemos en el rango de 12 veces. De hecho aquí TKR me dice 12,8 en la parte de arriba, y hoy en día la tienes en 10,6. En base a eso, en base al Chile que se nos viene, lo mismo que les digo siempre, chiquillos, si parezco disco rayado, pero es que así funciona esta cuestión, en base al posible cambio de color político, de las tasas de interés, ambiente macroeconómico, realidad nacional, expectativa con la empresa, un montón de cosas. En base a eso, ¿qué creen ustedes? ¿Está cara? ¿Está barata? ¿Tiene espacio o no? Recuerden que yo la tengo clarita, pero no les puedo transmitir lo que creo. Pero ustedes son muy buenos ya sacando conclusiones con todo lo que han aprendido en este canal. Así que el trimestre de Pehuenche sí, flojito, pero tampoco algo como para volverse loco, la verdad. Y siguiendo la línea del primer video en donde analizamos los márgenes y el comportamiento visual de las lucas, cómo fluyen en las diferentes empresas, en el caso de Pehuenche vamos a enfocarnos esta vez con el margen neto, es decir, el beneficio final respecto a las ventas, y calculándolo para este trimestre nos da que fue de un 62,3%, bastante alto la verdad. Pero si uno se pone a ver el histórico, la verdad es que ese es la realidad de Pehuenche, esos son sus márgenes, fíjense acá los últimos años, 71, 68, 67... Pehuenche es una empresa de muy altos márgenes, y para quien no entienda de qué estamos hablando, aquí estamos viendo el gráfico en Guru Focus. Esto es del 2024, sí, recuerden, se demora un par de días en la página en cargar los datos de los resultados trimestrales. Entonces fíjense como gran parte de lo que están vendiendo ingresando por venta, la barrita azul de la parte izquierda, al final del día se convierte aquí en beneficio neto. Aquí tenemos el margen del 2024, 65, y es lo mismo que acabamos de leer. Por lo tanto, fíjate los costos, las barritas rojas son ínfimos, lo mismo que leímos en el estado de resultados. Aquí lo puedes visualizar. Ese es uno de los motivos de por qué Pehuenche es una caja generadora de plata. Ahora recuerden lo que siempre les digo, no pagar cualquier múltiplo por estas cosas. Pasamos ahora con Enel Generación, que si nos vamos rápidamente, esto está expresado en 0,0000, aquí también hicieron el cambio de dólares, por lo tanto no cuesta un poquito identificar cuánto fue la subida o la bajada. En este caso sale mejor ver el valor neto, 148, casi 149 millones de dólares versus 143, o sea, ganó un poquitito más. Ya vemos un efecto diferente a lo que estábamos viendo con Pehuenche que se dedica prácticamente al mercado spot. Aquí no, Enel Generación ya tiene otro tipo de clientes, por lo tanto ya vamos a llegar a este número de nuevo para ver si fue harto o si fue poco, y es doblemente meritorio para Enel Generación que, fíjate, vendiendo menos energía, aún así tuvo un margen de contribución mayor. ¿Y por qué se debe esto principalmente? Porque si bien le bajaron las ventas, aquí lo tenéis, los costos de las materias primas les bajó mucho más. Eso explica por qué se te da esta diferencia en el margen de contribución, y a partir de ahí, si Enel Generación hizo todo bien, debería esto traspasarse aquí abajo y explicar la ganancia mayor en el trimestre. ¿Qué tenemos? Vámonos a los puntos más relevantes que importan. Gastos por empleado aumentó ligeramente, nada terrible. Gastos por depreciación y amortización creció un poquitito, y esto es más contable, recuerden. Otros gastos por otra naturaleza también subiendo un poquitito. Ya, si se fijan, sube muy poco, no te afecta, no te cambia la foto del margen de contribución o margen bruto al resultado de la explotación o el resultado operacional. Seguimos con la diferencia positiva. ¿Qué tenemos luego? Perfecto, me bajaron los ingresos financieros a la mitad, lo cual pudiera ser malo, sí, pero es un efecto que le está pasando a todas las empresas, donde están bajando las tasas, donde ya están entregando más dividendos, se están quedando sin tanto efectivo, no es algo crítico. Y si bien te bajaron también los costos financieros, estoy pagando menos intereses por la deuda, quizás no tanto como los ingresos financieros, sí, pero siempre es positivo que este número de los costos financieros esté controlado y no sea significativo respecto al margen bruto o al resultado operacional. 11 en 190 es poquísimo, no es como otras empresas que hemos visto que se lleva el 30, el 40%, y esto también es sostenido en el tiempo. Fíjate el año pasado, la misma historia, y al parecer, dado que hicieron todos estos cambios de contabilidad en dólares, estos números de acá, los contables de siempre, ya sea el reajuste, la moneda extranjera o el que se anota por método de la participación, fíjate que ya no está afectando mucho, no te cambia mucho la foto, y si gana más plata, es entendible que pague más impuestos, y llega ahí el número acá. Entonces tenemos un resultado bastante limpio, sin mayores normalizaciones que haya que hacer, todo normal, ningún pero, la verdad. Así que en ese sentido tendríamos que venir a ver el estado razonado para entender un poquitito más los factores que generaron toda esta ganancia, este aumento.
para entender un poquitito más. ¿Y qué tendríamos en ese caso? Que la utilidad creció un 5%, perfecto. Que vendieron menos energía en total, igual que lo leíamos con Pehuenche. Ventas físicas también que disminuyeron. Y aquí lo tenemos explicado, menores ventas clientes regulados, a diferencia de Pehuenche, que era spot. Pero tal cual lo leíamos en los números, esto se vio compensado por los costos que también tuvieron una disminución del 10%, unido a menores gastos de transporte. En consecuencia, el EBITDA y también el beneficio aumentaron. En este caso el EBITDA 208 millones de dólares y el beneficio, como lo veíamos acá en los resultados y en el resonado, un 5%. No mucho más con Enel Generación, indicando también que agregaron un nuevo proyecto, una nueva central de pasada hidroeléctrica que le va a aportar mayor volumen. Por lo tanto, aquí lo que cabría por hacer sería venir a contratar los números de los estados de flujo para ver si está todo más o menos ok. Y en este caso no. Aquí es donde muchos pudieran poner el grito en el cielo y decir: oye, pero Lucho, mira, esta cuestión está muy diferente. Fíjate los flujos como por la operación le disminuyeron un 90%. ¿Cómo es eso posible? Y yo esto se lo he explicado a los miembros de mi canal en otros videos más educativos, pero se lo explico rápidamente. La normativa contable que ocupan las empresas chilenas para determinar los diferentes estados de flujo, en este caso del de operación, es muy diferente a la que ocupan las gringas. Los gringos parten, por ejemplo, del beneficio neto y te van explicando cada una de las líneas. Dígase depreciación y amortización, variación del fondo de maniobra, el working capital y un montón de otros elementos que no vienen al caso. Y es muy fácil identificar los elementos que cambiaron. Aquí no. Aquí el único elemento que tú puedes determinar que cambió harto esto de acá. Pago a proveedores de servicio y bienes. ¿Qué es eso? Si nosotros lo viéramos de la forma gringa, identificaríamos quizá en este punto que una variación puede ser en el inventario, cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Esa variación del fondo de maniobra, que vendría a ser como una especie de caja chica que tienen las empresas para ir jugando ahí mientras operan, que a veces positivo, a veces negativo, a veces tengo que sacar plata, a veces me genera plata en exceso y la recupero. Ese tipo de cosas explica estas variaciones temporales del flujo por la operación. Por eso que yo aquí y en otros videos siempre les digo que este dato es bueno verlo a 12 meses o a un año, últimos 12 meses, para que no se confundan que le acabo de decir lo mismo, porque te va a dar un poquito más de claridad. Por lo tanto, no es un factor que te permita a ti poner el grito en el cielo y alertarte. De hecho, si nos vamos al razonado, todo lo que yo le acabo de decir, la variación de inventario, cuentas por pagar y cuentas por pagar, se llama fondo de maniobra, o en este caso capital de trabajo, working capital. Dice que fue de 800 millones de dólares, representando un aumento en 175 millones de dólares. Esa es plata que tengo que sacar de mí para cubrir esa variación del capital de trabajo. Por eso que después quedo corto equipo. Y recuérdense el número que acabamos de leer, 175. Muy parecido a lo que teníamos el año pasado, donde al parecer no hubo una variación de capital de trabajo tan grande. Por lo tanto, posiblemente en siguientes trimestres esto se normalice, o quizás se está normalizando respecto al otro año. No sé, aquí habría que verlo en una mirada más amplia, la verdad. Y para quien no termina de entender en qué se le fue la plata, aquí te lo están diciendo: disminución de cuentas comerciales o otras cuentas corrientes por pagar. Entonces ocuparon esa plata del flujo operativo en las cuentas por pagar para quedar con menos obligaciones. Seguramente en el siguiente trimestre, con las cuentas por cobrar que le lleguen, ahí van a recuperar. Por eso, chiquillos, como siempre les digo, calma, mesura con estos números, mirarlo a más plazo. Dado eso, es muy entendible que si ocupáis el flujo operativo menos el CAPEX, ¿a dónde está el CAPEX? No lo veo acá. Oye, es bien chiquitito el CAPEX este trimestre, ¿eh? Lo podríamos juntar con los intangibles, que igual son parte de los gastos que hay que hacer para mantener el negocio. Que hay con un flujo de caja libre negativo, sí, pero a 3 meses es un cálculo que la verdad no vale la pena hacer. Mucho menos comparar por las razones que ya expliqué. Pero de momento, un trimestre con un bajito CAPEX. Vamos a ver cómo se comportan los siguientes trimestres, sin mayores variaciones de flujo en otros movimientos. Y los flujos por la financiación prácticamente puro dividendo. Y una muy buena posición de caja al final del día que les va a permitir pagar tremendo dividendo ahora a principios de mayo. Así que bueno, los resultados de Enel, la verdad, hay que esperar un poquito más de tiempo para terminar de ver cómo se comporta este tema de los estados de flujo, pero yo no tendría mayor cuidado. Así que ahora sí nos hacemos la pregunta de toda la vida, y aquí sale mejor hacer el cálculo manual porque es un número muy chiquitito ahora. Ganó 0,018 dólares, que el dólar a 9.40 me da que ganó 17,17 pesos por acción. Eso es mucho, eso es poco. Bueno, aquí estamos viendo los resultados de Enel Generación comparado con el trimestre anterior, que fueron 16. Fue ligeramente mayor, bastante promedio respecto a lo que ha ganado desde el 2022 hasta ahora. Obviamente con altos y bajos, pero en promedio se podría decir que Enel se mantiene en lo que estaba ganando últimamente, en el promedio. Así que también buenos resultados con la Enel Generación, a pesar de haber estado vendiendo menos volumen en general. Bastante parejito con lo que ya nos tiene acostumbrado Enel Generación en los últimos 2-3 años, yo diría. Así que ninguna sorpresa los resultados. Y también echando una miradita al cálculo de los márgenes, como lo venimos haciendo en esta temporada. Si calculamos el margen neto de Enel Generación, ya saben cuánto ganó respecto a cuánto vendió, nos da que en este trimestre tuvo un margen neto de 20,3%. Si nos fijamos en el histórico de los últimos trimestres, de los últimos
4 años, si bien tiene un margen neto oscilante, dependiendo del año, dependiendo del trimestre, vemos que tiene márgenes que van desde el 9, 7, 11, 30 en el mejor de los casos, 12 cuando es más promedio, 21 recientemente, algunos trimestres malos, cuando perdió plata, pero más que nada por efectos contables. Por lo tanto, que este trimestre se anote un 20% de margen neto, te habla que está en la parte media alta. Esto respecto a los márgenes que nos podemos acostumbrar con Enel Generación. ¿Y cómo se ve esto visualmente? Bueno, aquí estamos viendo el gráfico de Guru Focus al cierre del 2024. Todavía no está la data del 2025, el primer trimestre, pero vamos a ver un comportamiento bastante similar. Y aquí ya empezamos a ver algunas diferencias con lo que vimos delante, por ejemplo, con Pehuenche. Fíjate que el año pasado tuvo un margen neto de 16%, ahora lo calculamos del trimestre fue un 20%, así que ya en promedio se podría decir que partió mejor, pero ya vemos que esta es una empresa eléctrica que tiene unos márgenes mucho menores, que tiene muchos más costos, aquí lo estamos viendo, sin perjuicio que aquí también tenemos crecimiento, inversión, es también una empresa más grande, entonces tampoco es 100% comparable, son del mismo rubro sí, pero cada una con sus particularidades. Lo importante acá, tener una referencia del comportamiento anualizado para ver en este caso cómo le fue en el trimestre, un margen del 20%, por lo tanto Enel Generación sigue haciendo las cosas bastante bien. Y me dio calor tanto hablar de los resultados. Ojalá que esto me permita matar el resfrío. Oye, y pasamos ahora a Enel Chile, que es la misma línea que Enel Generación, ganando más o menos 17 millones de dólares más. Recuérdense que Enel Chile es dueña y por tanto se anota gran parte de lo que te anota Enel Generación, pero también tiene la filial de energía limpia y creo que también distribución. Y al igual que Enel Generación, fíjate, ingresando menos, pero también los costos le disminuyen mucho más. Eso permite que el margen de contribución o ganancia bruta te aumente. Aquí lo estamos viendo en el razonado con una letra bien fea que nos aporta Enel Generación, bajando un 0,8 los ingresos, pero los costos me bajaron un 11. Eso me explica de por qué el margen de contribución, sumando y restando esas dos cosas, se me dispara un 20%, 19,2 mejor dicho. Entonces de ahí para abajo, lo mismo que en el generación, si mantiene los gastos operativos, esta cuestión se me va a trasladar abajo y ya lo vimos. ¿Qué tenemos? Ingresos por otros trabajos disminuyendo, pero siguen aportando. Gasto por empleado, fíjate, disminuyendo y no deja de ser más de un 10%, debe ser como un 15%, súper bien ahí. Compensado por mayor depreciación y amortización, pero como siempre les digo, esto es más contable. Lo mismo que los deterioros aquí que se anotan contables, una pérdida mayor y otros gastos por otra naturaleza también creciendo. O sea, le aumentaron casi todos los costos operativos, unos más contables que otros, sí, pero como partimos de una gran diferencia acá, esa diferencia aún así se me mantiene. Igual que en el generación, disminuyendo la mitad los ingresos financieros, pero también fíjate los costos financieros, los intereses, no disminuyen a la mitad, pero sí disminuyen en un porcentaje que me sirve, todo suma. Y al igual que con Enel Generación, la variación de estos elementos contables son todas positivas, por lo tanto suman, pero tampoco me van a cambiar mucho la foto. De hecho, el año pasado tenía una suma mayor por elementos contables que le inflaron el número. Algunas te sumarán más, te sumarán menos, lo cierto es que se mantiene un poco la diferencia generada aquí en el margen de contribución. Y como siempre les digo, si las empresas ganan plata, pagan impuestos. Y aquí vemos cómo está pagando más que el año pasado por ese mismo efecto, por simplemente estar ganando más plata. Por lo tanto, igual que en el generación, un número bastante limpiecito, sin mayores ajustes que tengamos que hacer, un número bastante creíble. Y aquí la tenemos un poquitito más fácil con Enel, nos da el valor en pesos chilenos. Obviamente esto hay que hacerle la corrida 3 veces porque está en miles. Ganó 2,5 pesos en el trimestre. ¿Eso es mucho o eso es poco? Bueno, Enel Generación ha tenido ingresos bastante irregulares en el tiempo, a veces un poquito más, un poquitito menos, pérdidas como las del trimestre anterior que fue por más que nada temas contables, por los ajustes del cambio de moneda, pero quitando eso de la ecuación vemos que está bastante en línea con los trimestres que han sido más o menos normalitos. Y si nos vamos a la valoración de Enel Chile, que se me olvidó mostrarle las de generación, pero debe andar muy en línea, vemos que está cotizando a día de hoy a un ratio PER de 8,2 veces. Y si vemos el histórico para atrás, la hemos tenido a 10, 11, 12, 15 en el mejor de los casos, 4 en el peor de los casos para el tema de la pandemia, o con toda la discusión constitucional, da lo mismo como lo quieran interpretar. Aquí TIKR me dice que el promedio histórico es de 10,85. Ahí ustedes me dirán si piensan que Enel Chile tiene mayor margen de subida, si se va a quedar estancado en ese múltiplo, quizás va a bajar, va a depender un poco las expectativas que tengan con el negocio de la electricidad, que ya lo hemos hablado en otros videos, es muy difícil de predecir. Es un negocio muy competitivo, es afectado por muchos temas como la variación del dólar, el precio del petróleo. No hay un modelo fácil de poner en Excel para que te dé una proyección como otro tipo de empresa. Así que considerando todo ese tipo de cosas, ahí ustedes tienen que ir tomando decisiones si están dispuestos a invertir en el Chile o en cualquier eléctrica, la verdad. Así que a modo de resumen, buenos los resultados de Enel Chile, bastante promedio con los últimos trimestres de los últimos años, la verdad.
En cuanto a los márgenes con Enel Chile, vemos que este ha sido el comportamiento. El último trimestre por el tema contable, el margen se fue bajó mucho, así que habría que ignorarlo. Pero tomando los restos de trimestre como referencia, tenemos márgenes que van desde el 16%, 30% en el mejor de los casos, 14, 8, 13, algunos trimestres con márgenes negativos, ¿cierto? Pero entendiendo que a veces hay efectos contables que tergiversan todo este tema, se podría entender. Por lo tanto, visto lo visto, los márgenes de este trimestre de Enel Chile, fueron un respetable 16,9%. Y aquí quizás no lo podemos llegar y comparar con el año 2024, con el gráfico que estamos viendo acá, porque recuérdense que tuvimos un ajuste contable importante en el cuarto trimestre que me afeó todo el año. Por eso que el margen del año 2024 en el Chile fue de un 3,6%. Esto habría que normalizarlo. Pero aún así, aquí se nota aún más, dada la naturaleza en el Chile, como gran parte de las ventas finalmente se van en costo. Aquí lo estamos viendo en las barras rojas. Llega muy poquita plata al final del día al accionista como beneficio final. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los márgenes anualizados de Enel y tuvimos baja importante por los ajustes contables 2020-2021. Después una subida importante también en 2028. Si nos fijamos del 2016 al 2019 está un poquito más estable. 15, 14, 15 de nuevo, 11%. Por lo tanto, estos 19,6% del trimestre parece que están bastante en línea con el pasado que nos tenía acostumbrado en el Chile. Así que visto desde ese punto de vista también en el Chile haciendo las cosas bastante bien. Y finalizamos este video con LATAM y analizando la data operacional que LATAM nos comparte mes a mes, y si la sabemos compilar, que es lo que hago yo y se los comparto luego a los miembros del canal que están ahí en mi comunidad, como siempre chiquillos, gracias. Al hacer eso nos damos cuenta que los datos operacionales del primer trimestre del 2025, al menos los kilómetros rentados, los pasajeros transportados, que quizás son los más relevantes, guardaban bastante similitud con el tercer trimestre del 2024. Por lo tanto, siendo una simple regla de 3, yo hubiese podido esperar que tuvieran una EBITDA de 790 millones de dólares o una utilidad de 300 millones de dólares. Nunca va a ser 1 a 1, siempre hay particularidades en cada trimestre que te va a hacer cambiar las cosas. Y este es el caso con LATAM. Ganó en el primer trimestre 356 millones de dólares, 100 millones de dólares más que el trimestre comparable anterior. Y si uno se va a la misma data operacional y se va a los datos del primer trimestre del 2024, si bien hubo una crecida, no fue en un porcentaje como lo fue la crecida de las utilidades. Eso te habla de lo bien que está haciendo LATAM las cosas, lo eficiente que está haciendo y de por qué ella lleva prácticamente 2 años con su vida ininterrumpida. Entonces, como siempre les digo en mis videos, el estado razonado de LATAM es muy feo. Sale mejor irse a la página de LATAM, en donde vamos a encontrar un resumen más bonito, más completo. Pero, olhando a página do LATAM, achei problema. Tudo aqui está em português, parceiros. Como possível é isso, caraca? Mas tranquilo, eu falo un poquinho portugués, só voy a traducir para vocês. Entonces va a estar un poquito complicado aquí la cuestión porque claro, pues está todo en portugués, estos viejos se pifiaron ahí con el link. ¿Qué es importante aquí en este reporte? Fíjate aquí, 2025 E-Update, son las proyecciones que tiene la TAM para este año. Fíjate aquí el mercado doméstico en Brasil, 7-9%, un dígito pero en la parte alta. Otros países también crecimiento 2 al 4%, internacional tirado para el 10%. Fíjate como el guidance de EBITDA, una cuestión rara que ocupan los de la TAM, también lo están tirando al alza, 3.400 millones de dólares a 3.700. Y, según lo que yo tengo aquí en mi tablita del año pasado, el año completo fueron 3.182 millones de dólares en EBITDA. Por lo tanto, me estáis hablando que van a crecer de un 10 a un 20% la EBITDA y por ende la utilidad. Este avión tiene hartos kilómetros por volar, la verdad. Entonces aquí esperemos que la TAM corrija este documento para leerlo con español con más calma. Pero fíjate, por ejemplo, aquí el dato deuda neta EBITDA, que si lo llevamos un EBITDA debe ser un poquito más, pero da lo mismo eso. Fíjate la tendencia a la baja, y esto yo lo he hablado en otros videos. Si tú comparáis los ratios de deuda o cualquiera en general de la TAM, de la antigua la TAM antes del 2019, esta empresa es otra cosa. Aquí por ejemplo tenía el EBITDA reajustado y aquí tenía el EBITDA, ahí te fijáis que hay una diferencia. Entonces finalmente tuvo un EBITDA de 871, mucho más que los 790 del tercer trimestre de 2024 que veíamos tenía métricas operacionales parecidas. Resumen de esta cuestión y después ustedes lo ven con más calma cuando esté traducido bien. Los números van todos para arriba. La TAM que no para de hacer las cosas bien, partiendo por los ingresos, las ventas que están ahí aumentando y no crecen mucho. Fíjate, crecieron un 2,4%, los costos que crecieron más o menos marginal, pero esa pequeña crecida en las ventas y mantención de costos hace que ya se te dispare la ganancia bruta al tiro, 75 millones de dólares, pues, ¿cachai? Otros ingresos también aportando, costos de distribución disminuyendo, seguramente esto tiene que ver con la bajada del precio del petróleo, gastos de administración que crecen marginalmente, otros gastos disminuyendo y otras pérdidas que el año pasado eran negativas y ahora positivas. ¿Te fijáis que lo haga bien el negocio y muy buen manejo operacional de la TAM hace que la ganancia justamente operacional
se me dispare. Ya no hay una diferencia de 75 millones de dólares aquí, tenemos 164 millones de dólares. ¿Y qué tenemos luego? Fíjate los ingresos financieros, aumentando ligeramente, pero aumentando, y que no dejan de ser un número relevante. Costos financieros, fíjate cómo te disminuyen, como el año pasado eran más o menos la mitad que se me iba la plata en intereses respecto a lo que ganaba, y este año ya el porcentaje es un menor, representa solamente el 27% de los ingresos operacionales, o sea, excelente, pues. Aquí recién encontramos un número, comillas, malo, pero que es más contable, que tiene que ver con diferencias de cambio, que seguramente fue con el tema de la aparición del dólar, que se están anotando aquí una pérdida de 75 millones de dólares, pero convengamos, como siempre les digo, que esto es más contable. El próximo trimestre quizás se me da vuelta el dólar, vuelva a su valor de antes y esta cuestión se anula. Y no es salida de caja, como siempre les digo, entonces, por lo tanto, no es tanto problema. Y lo mismo el año pasado, le sumaba 40 millones de dólares, quizás también infló un poquitito el resultado antes de impuestos. Siempre vamos a tener estos juegos contables que a veces suman más, a veces suman menos, a veces son neutros, es el escenario ideal. Pero lo importante es entender el negocio, y la parte del negocio la tenemos aquí, la parte operacional. Y la TAM va excelente. Por lo tanto, llegando a este resultado antes de impuestos, que después del correspondiente pago de impuestos, llegamos al resultado final donde ganó 355 millones de dólares. Hermoso, po. Hermoso que te gane 100 millones de dólares más. Ahora lo pasé rapidito, pero ahora lo voy a retomar. Impuestos. Yo siempre les digo que una empresa que gana plata paga impuestos, y siempre les digo que tienen que ser el 27% o muy similar. A veces hay ajustes tributarios que te hacen variar un poco más, un poco menos. Por lo tanto, si ganó 364 por 0,27, debió haber pagado 98 millones de dólares en impuestos. Eso es lo normal. ¿Cómo es posible que me esté pagando 7? Lo mismo el año pasado, 15, una relación muy similar. Ya quisiéramos que todas las empresas no pagaran impuestos y prácticamente toda la ganancia antes de impuestos se transformen a la después de impuestos. Entonces necesariamente tenemos que irnos aquí al caldo de cabeza que hay en la nota 17 para tratar de entender esta cuestión. Entonces cuando llegamos a esta nota, ¿cierto? Nos vamos a los impuestos, ¿cierto? Te habla del 27% que siempre les hablo. Nos vamos a estas tablas que son una ensalada tributaria que lamentablemente yo no las entiendo del todo, solamente las entienden los tributaristas muy buenos, ni siquiera todos los tributaristas, pero echando una miradita aquí, tratando de buscar alguna cosa, te encontráis con esto acá, pérdida fiscal, y aquí encontráis más o menos un chorizo importante, 600 millones de dólares y fracción. Y aquí empezamos con la ensalada tributaria con lenguaje de abogado que te habla de los activos y los pasivos, de los impuestos diferidos, que las diferencias temporarias, que reversar, y que hay mareado y no entendí nada. Pero ¿cuál pudiera ser el resumen más lógico de esta cuestión? Recordemos que en la TAM, cuando casi quiebra, y llegó a tener un resultado, aquí dice tributario negativo por una pérdida de 11 mil millones de dólares, estaba quebrada la TAM. Si mal no me recuerdo, en 2024 o el 2023, cuando hicieron toda la reestructuración, absorbieron todas esas pérdidas. Y una cosa es la pérdida contable que te sale en el estado de resultados, y otra cosa distinta es la contabilidad tributaria que llevan estos viejos. Entonces, gran parte de esta pérdida tiene asociado también un impuesto, en este caso negativo. Aquí lo dice, activos por impuestos diferidos, la cuestión que siempre le hablo en chino mandarín. Y teniendo 3.200 millones de dólares en impuestos diferidos como pérdida, por algún motivo solo se están reconociendo 700 millones de dólares. Y ahí corríjanme algún tributarista que entienda este tema si estoy hablando alguna cuestión rara, es un poco lo que yo entiendo y lo que les quiero transmitir. Por lo tanto, cuando llegamos finalmente a la etapa que hay que pagar impuestos, y aquí lo dice, 27%, el 27% de la utilidad antes de impuestos que ganó la TAM justamente está aquí, la que les calculé en calculadora, 98 millones de dólares. Luego vienen pequeños ajustes tributarios chiquititos que no me cambian mucho la foto, pero aquí está el meollo del asunto: activo por impuesto diferido no registrado. Entonces están ocupando este impuesto diferido de acá, que ganaron o generaron a raíz de las pérdidas tributarias que tuvieron en la casi quiebra, que es finalmente la que les está permitiendo en el estado de resultados, como lo vimos, no estar pagando impuestos. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esta cuestión? No lo sé, chiquillos, ahí me pilla la parte tributaria. Me imagino que hasta que se le acabe el saldo de los activos diferidos que tiene aquí, me imagino que este ítem de pérdidas fiscales. Ese es el motivo de por qué la TAM ni el año pasado, ni este año, y posiblemente algunos años más, no va a estar pagando impuestos. Va a aprovecharse de todo ese saldo a favor que le quedó a raíz de la casi quiebra, y ya en unos cuantos años más, cuando se le acabe este saldo, se va a dar la normalidad de que una empresa gana plata y paga el 27% de impuesto corporativo, que es lo que corresponde. Así que usted, amigo, si es tributarista, entiende bien la TAM y cacha más o menos cuánto le va a durar el saldo, deja ahí un comentario para saber más o menos cuándo se acabaría la fiesta. Así que al menos la casi quiebra de la TAM tiene un efecto positivo, que prácticamente toda la plata se va a beneficio final, sin tanto pago de impuestos. Y en los estados de flujo vemos exactamente lo mismo. Vemos cómo eso le permite estar pagando muy poco de impuesto en función de cuánto está generando. Fíjate, el año pasado y este es prácticamente lo mismo, nada. Por lo tanto, todo el aumento que tuvo en ventas y toda la contención aquí que estamos viendo en costo hace que también el flujo operativo se te dispare más o menos, ¿cuánto? Un 50%. La TAM está generando mucho catch. Ahora, a diferencia del año pasado, fíjense acá el CAPEX. Fíjense cómo más o menos lo triplicó. ¿Será que en este trimestre hizo una inversión grande en aviones o algo así? Recordemos que las aerolíneas son muy intensivas
en capital? ¿O será que hizo algún contrato de arrendamiento que implicó esto? No lo sé. Que claro, flujo operativo menos CAPEX, ya saben, flujo de caja libre, que quedaría similar al año pasado, pero por diferentes componentes, tanto en el flujo operativo como por el CAPEX. No podríamos compararlos del todo. Entonces aquí, como siempre les digo, este dato idealmente verlo un año para ver cómo van variando el flujo por la operación y principalmente el CAPEX. Quizás este trimestre se pegaron el gasto alto y ya los que viene va a ser un poquito más mesurado, y lo que va a permitir que se expanda el flujo de caja libre. Veamos que es la nota 34 y no te aporta mucho, la verdad. El CAPEX siempre está asociado, chiquillos, por si acaso, a las propiedades, planta y equipo. Dice otras adiciones. ¿Qué pueden haber adicionado a propiedades, planta y equipo? A mí se me ocurren aviones. Y aquí tenemos una noticia del 14 de febrero del 2025 en donde la TAM refuerza su flota con más de 120 aviones nuevos. También está haciendo renovación de cabina, expansión de la flota de carga. Por lo tanto, estas noticias, con lo que estoy leyendo en el estado de resultados, me hace bastante sentido. Debe ir por ahí el tema, la verdad. Así que, ¿qué tenemos? Alta generación de flujo de caja operativo, con harto gasto en CAPEX, aún así me queda plata. Me da también para cubrir, ojo ahí, que también deberíamos incluirlo en la resta del flujo de caja libre, los pagos por arrendamiento, porque no todos los aviones de la TAM son de ellos, tienen que arrendar. También le da para pagar un poquitito de deuda vieja, a pesar de que igual pidieron un poquito de deuda nueva para no quedar tan cortos de caja, y también pagando los intereses de la deuda, que también, al igual como lo vimos en el estado de resultados, también bajando respecto de un año para otro. Entonces, a raíz de este tremendo flujo de caja operativo que generó y con todas las obligaciones que vemos acá, fíjate, aún así la TAM aumentando su caja. Así como está la cosa, va a tener que venir otra pandemia para botar a la TAM, porque así como están con estos números, la verdad es que va bastante bien el avioncito. No veo prácticamente ningún punto bajo aquí, todo bien. Así que para terminar, estos 356 millones de dólares finalmente, ¿es harto o es poco? Bueno, aquí lo estamos viendo en TKR y lo voy a acotar a los trimestres más nuevos, porque la TAM de antes no vale la pena un poco compararla. Si era otro tipo de empresa, mejor compararla con la de los últimos 2 años, que ya es la LATAM que todos conocemos, y es el trimestre más alto. Sigue con su tendencia al alza. No mucho más que decir, pues sí, creo que con esto está claro. Y la valoración que se las compartí en el último video de resultados del año pasado, en donde veíamos que la LATAM, ojo, de antes cotizaba múltiplos de 10, 8, 9 veces Enterprise Value EBITDA, y hoy en día con una LATAM mucho más saneada financieramente, con un negocio mucho más sólido, la tenéis cotizando 6 veces Enterprise Value EBITDA. No es un efecto por lo demás propio de la TAM, creo que todas las aerolíneas están pasando por esto. ¿Habrá quedado el mercado miedoso a raíz del tema del COVID? Eso en este momento no lo podemos saber, así que el tiempo nos dirá si estos son los nuevos múltiplos de la aerolínea de la TAM, o si quizás se anima a tener los múltiplos de antes. Todo va a depender por lo demás que siga mostrando los tremendos números operacionales, y por como lo ha hecho estos últimos 2 años, nada indica que vaya a ser lo contrario. Y con la TAM, el tema del comportamiento de sus lucas, los márgenes, qué sé yo, que estamos viendo aquí de forma visual en Guru Focus, vemos que el 2014 tuvo un margen neto del 7,6%, la plata que se convirtió finalmente en beneficio respecto a cuánto vendió. Y claro, las aerolíneas son muy intensivas en capital, tienen muchos costos, por ende se puede entender que hayan tantas barras rojas, porque de verdad se les va mucha plata en eso. Pero aquí lo importante es el comportamiento de la TAM que ha tenido en el último tiempo, y eso lo podemos ver aquí en TKR. Fíjate cómo post reorganización de la empresa, partió con márgenes chiquititos del 4-5%, llegó a bajar a 2 después, pero ha tenido una alza sostenida en sus márgenes, y el año pasado, de hecho ya está cargado en TKR, fíjate, ya está cargado el primer trimestre y alcanzó un margen del 10,6%, más que el global de 2024. Eso te habla, mirado desde otro punto de vista, lo bien que está haciendo las cosas la TAM. Y haciendo referencia a la primera empresa que vimos, Pehuenche, que es otro tipo de empresa, mucho más chica, otra realidad, no podemos llegar y comparar los márgenes de una con la otra. No le podemos exigir a la TAM un margen del 60%, siendo que está en una industria demasiado intensiva en capital. Eso para que ustedes vayan entendiendo los conceptos. Y eso no implica que sea una mala empresa, no, para nada. Como les digo, cada rubro, cada empresa tiene sus particularidades que hay que ir entendiendo. Así que terminamos con este segundo video de resultados, que salió cortito, porque los que se me vienen, fíjense acá, martes 29 va a ser parecido a este. Vamos a hablar de 5 empresas. Ya partimos con los bancos, con la AFP, terminamos con Colbún, otra eléctrica, y el miércoles 30 es de mi día del terror, donde les voy a traer mucha lectura de resultados. Así que espero estar mejor del resfrío para seguir hablándoles de estas empresas. Así que si les gustó este video, si les fue de utilidad, chiquillos, denle like, un saludo y un agradecimiento como siempre a los miembros del canal que siempre me están ayudando, patrocinando. Como siempre, chiquillos, muchas gracias. Les saco estos videos tan rápido como puedo para ellos en especial. Y no mucho más, me voy a ir a reposar para estar sano para los siguientes videos, así que nos despedimos rapidito. Cuídense, chiquillos, que estén bien, nos vemos, chao.